Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su participación, sobre todo hoy en un día sábado. De todas maneras, siempre es interesante poder conversar sobre los temas laborales, corporativos, empresariales que siempre nos atañen a todos los profesionales. Bien, el día de hoy me han convocado para que podamos conversar acerca de las relaciones laborales en esta pandemia del COVID-19, un aspecto que seguramente es de mucho interés y preocupación para los empleadores y para los trabajadores. Y, y creo que sobre todo va a ser una charla. Espero tener bastantes preguntas porque creo que sobre lo que vamos a conversar el día de hoy es un tema que no está resuelto, es un tema que por el contrario va a generar muchas dudas, va a generar muchos planteamientos de aquí hacia adelante. Por ahora estamos todos encerrados, estamos en cuarentena y por lo tanto no estamos sintiendo todavía el efecto o las consecuencias que probablemente esta pandemia y este COVID desde el punto de vista laboral, tributario, corporativo y empresarial van a ir generando. Pero es bueno justamente en este tipo de instancias poder conversar acerca de qué alternativas tenemos tanto como empleadores como trabajadores para poder encarar con un objetivo común que es evitar en todo caso que los efectos de esta pandemia del COVID sean totalmente nocivos, tanto para los trabajadores y para los empleadores. Ese es un poco el objetivo, el preámbulo de esta charla, así que vamos a comenzar justamente viendo un poco sobre qué vamos a conversar el día de hoy, ¿no? El objetivo y por qué hemos elegido este tema, vamos a hablar de un contexto normativo, es decir, si bien nuestras normas laborales previsionales son normas bastante antiguas y que en el caso de la Ley General del Trabajo o el Código de Seguridad Social son normas que tienen más de 70 años, vamos a ir conversando un poco sobre las normas que han marcado y delineado nuestro sistema laboral normativo a partir sobre todo del año 2006. Vamos a hablar un poco sobre la relación de las normas que ha sido emitida a raíz de esta pandemia, a raíz del COVID, es decir, a partir de marzo aproximadamente. Y a partir de ello, una vez que esta cancha esté rayada acerca de qué normas tenemos, vamos a ir conversando acerca de las principales preocupaciones que, sobre todo en estos días, han podido llegar, seguramente también les llegan a ustedes, como asesores, como consultores, como contadores, como auditores de las empresas, como abogados, asesores, ¿no? Entonces, ese es un poco, y después ir hablando acerca de qué alternativas, probabilidades, y también vamos a ir respondiendo a las preguntas que se vayan plasmando a lo largo de la presentación. ¿Por qué hemos elegido este tema? ¿Por qué he elegido este tema? Básicamente. Todos los días, a mí me pasa, y seguramente les pasa a ustedes, entro al periódico o busco en la noche alguna información acerca de cuál es el avance de la pandemia, cuántos casos tenemos en Bolivia, lastimosamente cuántos fallecidos, cuántos recuperados. Y esto es lo que los especialistas, los salubristas o los epidemiólogos han llamado la curva de contagios. Entonces, obviamente, para aplanar esa curva de contagios, no solo Bolivia, sino gran parte de los países, si no es que todos, han aplicado medidas como esta cuarentena, en algunos casos mucho más restringida, ahí incluso se llega a exacerbar esto mucho más con las encapsulaciones, etcétera. Hay diferentes tipos de medidas. ¿Por qué? Porque aplanar la curva de contagios no es posible si no se aplana también la actividad económica, el desarrollo normal de las actividades del hombre, de las empresas, etcétera. Y obviamente, el estar parados va a generar un daño a la situación económica de los empleadores y, por ende, también de los trabajadores. Estas medidas tendientes a reducir este daño no pueden ser aún valoradas, ¿no? Es decir, más allá de que se han venido tomando medidas, en la anterior semana ha habido medidas importantes y las vamos a analizar con detenimiento más adelante, creo que no pueden medirse a esta altura si son o han sido efectivas todavía, porque obviamente están en una etapa de implementación, entonces todavía no pueden valorarse en ese sentido. Pero lo que sí se está produciendo en todo este lapso de tiempo es que se han ido generando muchas preguntas respecto
a qué tipo de medidas como empleadores puedo implementar, qué tipo de derechos o qué tipo de salvaguardas como trabajador tengo que tener. Y creo que estamos en un periodo en el que todavía, al estar en cuarentena y al estar resguardados, no estamos percibiendo la realidad de lo que va a suceder el día que todos volvamos a trabajar, ya sea paulatinamente o ya sea de forma normal. Entonces, a partir de ese momento se verán los resultados. Hay muchas entidades que ya vienen trabajando, que no han parado en algunos casos y que probablemente tengan más clara la situación, pero habemos otros en los que básicamente hemos estado parados algún tiempo y estamos empezando a ver cómo vamos a reiniciar nuestra actividad y cómo vamos a encarar nuestra relación laboral con nuestros trabajadores, con nuestros empleados, etcétera. Entonces, esa es un poco la justificación, la causa de por qué me ha parecido interesante plasmar esta charla el día de hoy en este sentido. ¿Cuál es el objetivo? No necesariamente de esta charla, sino el objetivo de las normas, el objetivo que el Estado, los empleadores, los trabajadores deberíamos buscar de forma aunada y conjunta. Básicamente, proteger las fuentes laborales, que no se destruyan vínculos laborales valiosos. Seguramente como empleadores han estado evaluando sus planillas, viendo si realmente es necesario contar con tanta gente o con la gente con la que yo contaba, si realmente voy a poder seguir pagando los sueldos que pagaba, si hay otras modalidades. Seguramente hay quienes han estado pensando probablemente en mudar de tipo de relación, pasarme de una laboral a una civil o solamente seguir con las personas cuando realmente los necesito y ya no tenerlos de forma, digamos, indefinida. Entonces, son preguntas que se nos han ido surgiendo. ¿Por qué? Porque no queremos destruir o queremos evitar la destrucción de estos vínculos laborales valiosos. Hay capital humano, hay gente que seguramente tenemos con una antigüedad interesante y que además le aporta mucho a las empresas, mucho a nuestras entidades. Y obviamente también es importante valorar este tipo de vínculos laborales que tenemos para tratar sobre todo de proteger este tipo de vínculos valiosos. Evitar la quiebra de empresas en tiempos normales no son solventes. No me refiero necesariamente a que los aspectos laborales van a llevar a la quiebra o el cumplimiento van a llevar a la quiebra, pero seguramente en la medida que alguien no tenga ingresos, en la medida que las pérdidas, como nos dice el artículo 354 del Código de Comercio, en la medida que mis pérdidas superen mi capital y no pueda además cumplir mis obligaciones y me quede en una situación de insolvencia, seguramente las empresas van a tener que cerrar, en algún caso lastimosamente. Y obviamente otro de los objetivos es que este tipo de escenarios, este tipo de charlas, generen también un poco o motiven, sensibilicen a las entidades o los sectores del Estado mediante iniciativas, mediante propuestas que puedan ser profesionalmente valoradas. Un elemento importante para entender esta charla es que estamos conscientes de que el ámbito laboral tiene una característica fundamental y muy diferente al ámbito civil, en el cual las personas nos relacionamos totalmente de forma privada. Por ejemplo, si yo presto dinero a alguien, la relación que tengo es básicamente directa entre el acreedor y el deudor, entre el prestador de servicios y quien se beneficia del servicio, etc. En materia laboral, más allá de que hay una prestación efectiva de un servicio entre un empleador y un empleado, entre un obrero y un trabajador, un empleador, etcétera, hay una intervención fuerte de parte del Estado que tiene como objetivo principal salvaguardar y resguardar los derechos de los trabajadores, derechos que además, de acuerdo a nuestra Constitución del año 2009, son irrenunciables e imprescriptibles. Entonces, estamos hablando de una relación jurídica tripartita en la que participa el trabajador, el empleador y el Estado, siempre. Pero vamos digamos, como colofón del curso y un poco adelantándome a la conclusión, es importante mencionar que creo firmemente que en esta etapa los actores fundamentales y quienes van a sacar adelante las propuestas, las iniciativas y seguramente van a poner la espalda a esta situación, van a ser básicamente el empleador y sus trabajadores, ¿no? Como vamos a ver más adelante y ya un poco adelantándome a mi conclusión. Bien, entonces vayamos un poco al contexto normativo. En una charla siempre es importante hablar sobre el contexto normativo, sobre un preámbulo, sobre en qué bases estamos pisando, etc. Pero en esta charla fundamentalmente
creo que hay un componente que hay que explotarlo mucho y que hay que tomarlo muy en cuenta. A partir del año 2006, se han venido emitiendo una serie de normas que tienen un carácter muy importante, porque cambian una noción, cambian la esencia o cambian el sentido, si vale el término, de lo que digamos, del enfoque de nuestro sistema laboral normativo, la visión de nuestro derecho laboral. Creo que para ninguno es extraño mencionar que a partir del año 2006, fundamentalmente a partir del 1 de mayo del año 2006, con la promulgación del Decreto Supremo 28699, se expone una intención de tener un sistema laboral normativo muy protectivo. Y las normas que se van emitiendo consecutivamente en este periodo, hasta antes de la pandemia, y sobre todo con el anterior gobierno, tenían un tinte bastante protectivo hacia los trabajadores, que no es malo en sí. Era básicamente una visión y esa visión se ha plasmado en normas de distinta jerarquía, desde la Constitución Política del Estado, en la medida que establece y consagra estos derechos laborales como irrenunciables, imprescriptibles, etcétera, y todas aquellas normas que han ido conformando ese sistema. Por eso es que este marco normativo, más allá de ser meramente un antecedente histórico, al día de hoy juega un papel importante porque es el marco normativo que nos está rayando la cancha, que nos está diciendo, bajo estas condiciones, el día de hoy, tú vas a jugar este partido que es enfrentarte a la crisis después de la pandemia. Entonces es un jugador y un elemento fundamental para analizar y para charlar sobre esto. ¿Por qué? Veamos por qué, fundamentalmente. ¿Qué hacen estas normas a partir del año 2006 que cambian tanto y que, bueno, le he puesto tanto énfasis? Por ejemplo, el Decreto Supremo 28699 establece la definición de relación laboral. Nos dice que hay una relación laboral en la medida que se conformen o se configuren tres elementos, que son básicamente el trabajo por cuenta ajena, la dependencia o subordinación y la remuneración. Es decir, este decreto dice que en la medida que se pueda verificar en la relación laboral la existencia de estos tres elementos, estamos hablando de una relación laboral, no importa la connotación o la figura jurídica que se le hubiera atribuido. Si es una relación laboral, si es una relación contractual civil, si es una relación con otro tipo de connotación, pero se verifican estos tres elementos, entonces estamos hablando de una relación laboral. Y en ese sentido, consagra los principios fundamentales del derecho laboral, que son básicamente el indubio pro operario, es decir, este principio por el cual toda interpretación que genere dudas al momento de su aplicación debe favorecer siempre al trabajador. La relación más larga, es decir, que en la medida de lo posible, la relación laboral debe tener la duración más larga y la continuidad más larga que sea posible. El principio de protección del Estado, que va a proteger sobre la arbitrariedad, el engaño y cualquier otra forma de contratación, siempre la relación laboral, etc. Y fundamentalmente, porque este decreto supremo 26899 establece la derogación de la libre contratación que había estado prevista en el decreto supremo 21060 del año 85 y por lo tanto establece que la desvinculación o el retiro de un trabajador únicamente puede proceder en el caso de una causal justificada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Es decir, que si nos vamos al artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podemos advertir claramente que las causales son el perjuicio material, la revelación de secretos industriales, las omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial, el incumplimiento total o parcial del convenio y obviamente el retiro voluntario del trabajador y el robo o el hurto por el trabajador. Es decir, solamente estas causales que además están que además están establecidas de forma limitativa, no enunciativa, se constituirían en las únicas condiciones para poder desvincular a una persona con una causal justificada, y este decreto va un poco más allá y dice que en la medida que no hay una causal justificada, el retiro puede ser susceptible de un procedimiento que lo conocemos todos como es la reincorporación, mediante el cual un trabajador va al Ministerio de Trabajo y en un procedimiento que es bastante expedito, le dice al inspector del trabajo que ha habido un retiro
un retiro intempestivo y además injustificado, y el inspector del trabajo nos va a llamar a una conciliación para poder determinar si ha habido o no una causal justificada. No se olviden que esta causal justificada está plasmada limitativamente en el artículo 16, y si el inspector ve que no ha habido una causal justificada, dispone la reincorporación del trabajador. En otras palabras, se ha cerrado un poco la posibilidad de que los empleadores puedan desvincular a sus trabajadores por otras causales que no sean las que están establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Entonces, es un decreto que marca definitivamente el inicio de una visión de Estado respecto de lo que debería ser una relación laboral bastante protectiva, por cierto, para los trabajadores. Que hago un paréntesis y énfasis en esto. No lo estoy criticando, simplemente estoy mencionando cuál es mi interpretación de esta visión. No lo estoy criticando porque efectivamente dentro de estas medidas muchas veces son bastante claras en su predisposición a proteger a los empleados, benefician sin duda a un sector que es el trabajador, pero van en desmedro seguramente de algún interés que pueda tener algún empleador respecto a la forma en la que administra o conduce su negocio, su empresa, etcétera, ¿no? Otro decreto que es importante dentro del marco de estas normas es sin duda el decreto 012, que establece la inamovilidad laboral, tanto para la madre como para el padre progenitor, y durante un año después del nacimiento del hijo que tengan cualquiera de estos dos trabajadores, y obviamente asegura y resguarda la posibilidad de tener una fuente laboral una vez que ha nacido el hijo. Por su parte, el decreto supremo 107, que también está dentro de este periodo, que establece y limita la posibilidad de la terciarización, y dice que en la medida que haya terciarización en actividades propias de las tareas de la empresa, de las tareas propias del giro de la empresa, la terciarización está restringida o prohibida. Pero esta norma de cierta manera se contradice a sí misma, porque en otra parte de la misma norma establece que en la medida que se terciaricen este tipo de servicios, quien está prestando el servicio de terciarización tiene la obligación de cumplir y resguardar el cumplimiento de las cotizaciones, aportes y los derechos laborales que tengan esos trabajadores terciarizados. Entonces, obviamente, en este caso, ciertas actividades que anteriormente se terciarizaban, como la contabilidad, recursos humanos, etcétera, estaban hoy día limitados porque se entendían que eran parte de ese giro, de ese giro natural y normal de las empresas. Otro decreto importante es el decreto 110, que establece el derecho al pago de los beneficios sociales, incluso a partir del día 91, es decir, si un empleado ha cumplido 90 días más uno, tiene acceso y derecho al pago de sus beneficios sociales, y no como era anteriormente, que tenía que esperar y consolidar un quinquenio para poder hacerse beneficiario de los derechos laborales, que son la indemnización y otros beneficios sociales, ¿no? Y obviamente este decreto aplica aun cuando haya un retiro o cuando haya una renuncia voluntaria por parte del trabajador. Y obviamente esto generaba a su vez que las empresas tengan que comenzar a previsionar de una manera diferente y mucho más anticipada el pago de estos beneficios, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Otro decreto importante es el decreto 521, que tiene por objetivo luchar contra la evasión de la norma laboral, cuando obviamente se dan formas que manifiestamente no sean apropiadas a la realidad de una relación laboral. Tenemos lo mismo en el decreto 495, que establece todo el procedimiento de reincorporación, asegurando que quien sea despedido sin una causa justificada vuelva a ser reincorporado a su fuente laboral. Tenemos otros decretos importantes como el decreto 522, que establece el pago del quinquenio, es decir, que cuando un trabajador ha consolidado sus 5 años de continuidad laboral, puede pedir y tiene el derecho de pedir su quinquenio laboral, y a partir del momento en que lo solicita, el empleador tiene la obligación de efectuar el pago del quinquenio total, más una recarga en caso de que incumpla los 15 días del pago del 30%, ¿no? Entonces, también era otra obligación que se estaba generando para los trabajadores y para los empleadores, y un derecho obviamente para los trabajadores.
Y también hay otras normas que son bastante importantes. Tenemos el decreto 3770, que ha sido emitido el año 2019, si mal no recuerdo, en enero, que establece la prohibición de la rebaja de salarios, pero de cierta manera distorsiona el principio o el instituto del retiro indirecto. El retiro indirecto era un instituto jurídico consagrado en nuestra Ley General del Trabajo que establecía que cuando se sitúa a un trabajador en una condición menos beneficiosa, este trabajador, ¿y qué se entendía por esta condición menos beneficiosa? Básicamente era, por ejemplo, una rebaja del sueldo, la asignación de un trabajo en un lugar diferente al que tenía. Por ejemplo, hoy estás en La Paz y te destino a trabajar a partir de la siguiente semana en Oruro. Una rebaja de categoría, es decir, por ejemplo, tienes esta condición de gerente, a partir de la siguiente semana vas a ser un supervisor, etcétera. Cualquier condición que sea menos beneficiosa iba a ser considerada como un retiro indirecto. Y este instituto del retiro indirecto establecía la posibilidad de que el trabajador, una vez que se le haya situado en esta condición menos beneficiosa, pueda optar o por aceptar la reducción salarial o por la condición menos beneficiosa y mantener su fuente laboral, o en algún caso determinar que ha habido un retiro indirecto y por lo tanto acceder a los beneficios sociales como si fuera un retiro forzoso, es decir, con el desahucio, pagos de beneficios sociales, etc. Obviamente, muchas veces los empleadores, a raíz de la aplicación del decreto 28699 que impedía el despido, la libre contratación y el libre despido de los trabajadores, mal utilizaban el retiro indirecto como una forma de despido. Es decir, de cierta manera, algunos empleadores distorsionaron la aplicación de este retiro indirecto y de forma, incluso en algunos casos utilizando el acoso, reducían el sueldo, te ponían en una condición menos beneficiosa, buscando que el trabajador se vaya de la empresa. Entonces, ¿qué hace esta norma? El decreto 3770 del año 2019, lo que establece es que está prohibida la rebaja de salarios como una forma de despido indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador ha sufrido una rebaja de sueldos, va al Ministerio de Trabajo, acude ante la instancia y utiliza el mismo procedimiento de la reincorporación. Es decir, le comunica al inspector de trabajo que ha habido un retiro o una rebaja de sueldo y por lo tanto considera que ha habido un retiro indirecto y le pide la reincorporación a su fuente laboral con el mismo monto del salario que tenía antes de la determinación del empleador. Esto, obviamente, implica que el trabajador vuelve o retorna a su fuente laboral, pero de cierta manera se ha distorsionado este instituto del derecho laboral porque básicamente lo que hace este decreto es eliminar justamente ese instituto de la reducción salarial. Es decir, hoy día los empleadores no pueden reducir el salario porque inmediatamente el trabajador tiene la opción de acudir al Ministerio de Trabajo y utilizar un mecanismo que era distinto, que era el del retiro, para que se lo pueda reincorporar nuevamente como un trabajador y con el mismo salario. ¿Y en qué medida ha quedado, digamos, en desventaja el empleador? Básicamente que cuando acude al Ministerio de Trabajo dentro de este procedimiento de reincorporación, el ministerio le va a consultar si ha habido alguna causal justificada para retirarlo, cuando el empleador lo único que ha buscado es reducir el salario. ¿Y por qué ahondo tanto en este tema o en este instituto? Básicamente porque entiendo, y porque me han venido muchas preguntas en relación a esto, que los trabajadores y los empleadores en este contexto de la pandemia del COVID van a tener que llegar a acuerdos de reducción salarial. Se van a tener que implementar acuerdos de reducción salarial en algún momento, porque si las empresas no tienen la viabilidad de seguir pagando, porque no tienen los ingresos recurrentes que tenían anteriormente, entonces en ese caso van a tener que en algún momento reducir salarios. Pero por disposiciones de este decreto 3770 es imposible el día de hoy reducir un salario, o en su defecto, en la medida que el empleador intente reducir el salario, el trabajador va a tener la potestad de ir al Ministerio de Trabajo y acudir a un procedimiento de reincorporación. Bien. Otro decreto, otra norma fundamental, que si bien no es una disposición normativa, sino una sentencia constitucional, que es la sentencia 009 del año 2017, también ha modificado un artículo de la Ley General del Trabajo, específicamente el artículo 12
y nuevamente ha distorsionado un poco el tratamiento sobre la aplicación de este artículo 12. ¿Qué establecía el artículo 12? Básicamente el artículo 12 de la Ley General del Trabajo tenía dos objetivos. El primero era establecer las modalidades de contrato, es decir, decía que había contratos a tiempo indefinido, pero también había la posibilidad de realizar contratos a plazo fijo o de realización de obra o de servicio. Y en segundo lugar, este artículo 12 de la Ley General del Trabajo, establecía una obligación, la obligación de dar un preaviso, es decir, cuando el empleador desvinculaba a un trabajador, tenía que darle un preaviso, en el caso de empleados de 90 días y en el caso de obreros de 30 días. Y si incumplía este preaviso, aplicaba una sanción que nosotros la conocemos como un desahucio. Es decir, es una compensación por esa desvinculación intempestiva. ¿Qué hace esta sentencia constitucional? Esta sentencia constitucional dispone que el artículo 12 de la Ley General del Trabajo es inconstitucional porque el hecho de dar un preaviso como una forma de despido vulnera los derechos de los trabajadores. En otras palabras, saca el artículo 12 del ordenamiento jurídico, dice esta norma no es aplicable porque es inconstitucional, porque hay muchos empleadores que están utilizando al preaviso como una forma de retiro. Nuevamente hay una confusión, porque el preaviso era un mecanismo que garantizaba a los trabajadores que cuando hubiera un retiro, se le dé un preaviso con un tiempo prudente de antelación para que el trabajador pueda tomar sus previsiones. ¿Qué pasa el día de hoy? Como no tenemos el mecanismo del preaviso, y si hay una causal justificada o si el empleador sin causal justificada quiere despedir a sus trabajadores, lo tiene que hacer de forma intempestiva y además, y obviamente esto implica que tiene que pagar el desahucio, que son los 3 meses de sueldo. Entonces, había una confusión porque el preaviso no era una forma de despido. El preaviso era el mecanismo para darle con antelación un aviso al trabajador para que incluso en ese tiempo pueda buscar una fuente laboral. Pero como se ha eliminado el artículo 12, además con el error garrafal de derogarlo de forma completa, al día de hoy no tenemos un artículo en la Ley General del Trabajo que nos diga cuáles son las formas de contratación, plazo fijo indefinido, y además han eliminado el preaviso, entendiendo que el preaviso era una causal se estaba utilizando como una causal de despido cuando nunca lo fue. Pero bien, ¿qué más tenemos en este tiempo de normas entre el 2006 y antes de la pandemia del COVID? Tenemos obviamente la aplicación del segundo aguinaldo, que por ejemplo la primera vez vino aprobado mediante un decreto que es el 1802, donde se establecía que en la medida que haya ciertas condiciones en el Producto Interno Bruto del país, se iba a pagar un segundo aguinaldo en favor de los trabajadores. Y obviamente, a partir del año 2006 hacia adelante, se establece mediante decreto supremo la intervención del Estado, no la intervención, pero sí la participación del Estado en la definición del incremento salarial para el sector privado. Siempre se establecía mediante un decreto supremo de forma anual y normalmente el 1 de mayo, un decreto supremo en el cual se establecía cuál iba a ser el porcentaje mínimo para el incremento salarial en el sector público y en el sector privado, y además un incremento en el salario mínimo nacional que repercutía indudablemente en el bono de antigüedad. Entonces, todo este conjunto normativo, y seguramente hay otras normas más de menor jerarquía, como resoluciones ministeriales que han ido reglamentando estas normas, nos han dejado una cancha rayada de cómo podemos jugar este partido laboral, lo vamos a llamar así. Una cancha rayada en la que hay reglas que yo destacaría que son muy claras, que no puedo despedir a mi personal en la medida que no se justifique una causal prevista en la Ley General del Trabajo, artículo 16, es decir, mis trabajadores tienen básicamente inamovilidad, no puedo reducir salarios porque eso es considerado como un retiro indirecto y por lo tanto me pueden pedir reincorporación. Tengo un procedimiento reglado del tema de reincorporación que en la mayoría de los casos es siempre favorable y procedente en favor de los trabajadores. No puedo terciarizar, no puedo compensar vacaciones porque la Constitución establece que los derechos son irrenunciables, etc. Malo o bueno, eso es un criterio que ya cada uno de ustedes puede generar, positivo o negativo. Esas son las normas que tenemos al día de hoy y están vigentes. Y esas son las normas con las que nos tenemos que enfrentar a esta crisis que seguramente va a generar la pandemia del COVID-19. Cuando
y adelantándome un poco, las empresas, los clientes o los trabajadores nos preguntan, ¿podemos rebajar sueldos? No, porque la ley te prohíbe. ¿Puedo compensar vacaciones o puedo exigirle que tomen vacaciones? No. Y si lo haces, el trabajador igual te lo puede reclamar porque los derechos son irrenunciables. ¿Puedo despedir a la gente? No, porque el artículo 16 no prevé este tipo de condiciones para el despido de gente. Entonces, un poco las respuestas en base a estas reglas de juego que tenemos gracias a estas normas, no me dan mucho no me permiten manejar mi cintura como para salir de esta crisis y poder nuevamente reactivar los negocios y poder nuevamente recontratar y poder nuevamente pagar sueldos. Pero vamos viendo un poco y vamos viendo por orden. Pero este es un poco el marco normativo que yo quería dejar plasmado. Eso es lo que tenemos al día de hoy y con estas reglas tenemos que salir adelante y ser imaginativos en la forma en la que vamos a encarar nuestras relaciones laborales hacia adelante. Cuando surge la pandemia, también se emiten una serie de normas que las vamos a ver. Perdón, he adelantado mucho. Hay una nueva, digamos, emisión de normas importantes, varias, vamos a verlas adelante de forma resumida. Pero, ¿cuál es mi percepción antes de empezar a desarrollarlas cada una de ellas? Por ejemplo, en el tema tributario se han emitido también normas. Antes de la pandemia, muchos tributaristas venían empujando la posibilidad de una reforma fiscal, de cambios trascendentales en nuestro Código Tributario y en la Ley 843, pero obviamente tras la pandemia era imposible pensar en una reforma fiscal, sino más bien en la emisión de normas paliativas. Y creo que el Servicio de Impuestos y el Estado en general, el gobierno en general, han actuado en ese sentido, es decir, han actuado de forma madura y han dicho, ok, no podemos pensar hoy día en una reforma fiscal, probablemente sí en un perdonazo. Al día de hoy hay un perdonazo que está durmiendo en la Asamblea Legislativa como 30 días, todavía no se ha definido si se va a aprobar o no como ley, pero sí se han ido emitiendo medidas, en mi criterio, paliativas, como por ejemplo el diferimiento del cumplimiento de obligaciones materiales y formales, pago de impuestos y presentación de declaraciones juradas. De cierta manera, para los profesionales independientes se ha abierto un poco la posibilidad de compensar ciertos créditos que antes por lo menos en la práctica no estaban siendo aceptados, aunque en la normativa siempre debieron ser aceptados, como gastos médicos, etcétera, en el caso de profesionales independientes. Se ha establecido una nueva forma de compensación entre el IUE e IT, dando un margen mayor de compensación en favor, obviamente, de las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, son medidas paliativas rápidas que creo yo, en mi criterio, en mi humilde criterio, que lo que van a permitir es que en estos meses, en los que no hay ingresos, probablemente no se tenga que erogar, no se tenga que afectar la caja, sino simplemente para aspectos urgentes. De cierta manera ya son medidas paliativas. Pero ¿qué pasa en el ámbito laboral? Porque nuestro objetivo en la charla de hoy día es el tema laboral, no el tributario. Pero hablé del tema tributario un poco para comparar las medidas paliativas que se tomaron en el tema tributario y no así al principio en el tema laboral. De hecho, al inicio de la pandemia, las primeras normas o comunicados que obviamente traslucen lo que quiere decir el Estado respecto a temas laborales, dejaban entrever que el Estado estaba garantizando el pago de salarios y las fuentes laborales. Normativamente, el Ministerio de Trabajo nos decía, está prohibido despedir y se garantiza el pago de los salarios de los trabajadores. No nos decía cómo, pero sí lo estaba garantizando. No quiero entrar en un tema político de si esto había sido analizado, estudiado o no, pero el objetivo en este caso era básicamente mostrar como Estado que no se iban a dejar de pagar sueldos y mostrar como Estado que no iban a haber despidos. Cuando esto estaba totalmente lejos de la realidad, es decir, desde el punto de vista de la realidad, la mayoría de las empresas no tenía ingresos y por lo tanto no podía pagar sueldos. Y al día de hoy todavía tenemos la incertidumbre de si los empleadores vamos a poder seguir manteniendo la cantidad de gente que tenemos como empleados o si como trabajadores vamos a seguir teniendo nuestras relaciones laborales inalterables aún después de la pandemia, ¿no? Entonces, por eso digo, no quiero entrar al tema político, básicamente nos vamos a regir en tema normativo, pero esas fueron las primeras normas que fueron emitiendo desde el punto de vista laboral. Es decir, ninguna reacción en tema de medidas paliativas, en tema de medidas de ayuda, pero obviamente después ya con el tiempo
sí se fueron emitiendo. Digo con el tiempo porque acá estamos hablando de periodos muy cortos, entre semanas y semanas. Sí se ha pronunciado luego el Estado con una serie de medidas que las vamos a ver más adelante, pero inicialmente, y hasta el día de hoy se escucha y se especula mucho sobre que el Ministerio de Trabajo va a emitir una norma en la que prohíbe el despido en estos periodos, etcétera. Entonces, vamos viendo un poco y analizando cada una de estas normas que se han ido emitiendo. Una de las principales creo que ha sido el Decreto Supremo 4200 de 25 de marzo del año 2020, que suspende actividades inicialmente hasta el 15 de abril, excepto obviamente para las empresas que estaban dentro de la cadena de producción, distribución, provisión y elaboración de alimentos. Con mucha lógica se ha dispuesto esta norma y obviamente se han establecido los aspectos operativos para que esta cadena pueda seguir funcionando y que se garantice obviamente el abastecimiento en el ámbito nacional, ¿no? Se establecían algunos otros temas operativos para que estas personas que trabajan en este tipo de empresas puedan seguir transportándose con las autorizaciones respectivas, etcétera. Teníamos el decreto 4199 que prolonga la cuarentena hasta el 4 de abril inicialmente, ese era el primer decreto. Teníamos el diferimiento del pago del IUE con el decreto 4198, el decreto 4196 que establecía que ante la emergencia sanitaria las empresas que estaban dentro de esta cadena de aprovisionamiento, distribución y comercialización de alimentos tenían que cumplir con ciertas medidas de bioseguridad, seguridad de higiene industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente el Estado estaba empezando a reaccionar. Hay que entender que este es un tema que nunca ha sucedido antes, entonces tenían que ir funcionando, tenían que ir emitiendo normas en la medida de lo que iba pasando progresivamente. Entonces, creo que en la medida de lo razonable han actuado de forma rápida y de forma razonable. También se han emitido resoluciones de forma conjunta entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, estableciendo qué acciones se deberían tomar respecto al ámbito laboral, por ejemplo, dotar de productos desinfectantes, antibacteriales, de establecer tareas de difusión, implementación de medidas de higiene, implementación de otras medidas de bioseguridad. Es decir, fueron normas, yo creo, en todo caso, más propositivas, más enunciativas, y que seguramente van a tener que pisar un poco más la realidad hoy día, que ya estamos pensando un poco en cómo se va a retornar a la normalidad. Es decir, que todas estas normas ya tienen que no solamente ser medidas que tengan enunciados interesantes, que digan tiene que haber higiene, tiene que dotarse de material, sino ya se tienen que aplicar de forma concreta y específica. En algún momento nos tendrán que decir quién va a dotar de productos desinfectantes. ¿Será por parte del empleador el gasto para la compra de material, ropa de trabajo, bioseguridad? ¿Quién tiene que difundir el material de promoción? ¿Quién va a gestionar los mecanismos de atención pronta? ¿Esos mecanismos van a estar regulados por el ministerio? No. ¿Qué pasa cuando un trabajador sea o dé positivo en COVID-19? ¿Quién asume esa carga social, laboral? Estas normas sí lo estaban enunciando claramente, pero seguramente, como sucede normalmente en el derecho, los hechos van a preceder a los derechos y por lo tanto el derecho va a tener que irse adecuando y va a tener que irse emitiendo en la medida que estas obligaciones, en la medida que estos hechos se vayan plasmando en realidades y tengamos que tener claro quién asume el costo, a qué se refieren con implementación de medidas de higiene, qué son los mecanismos de atención pronta, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas normas son importantes al inicio, pero ahora, sobre todo, que vamos a volver a una normalidad probablemente en el mediano o corto plazo, tenemos que saber y entender con claridad a qué se refieren cada una de estas medidas. Teníamos la resolución ministerial 189 de 18 de marzo que establecía la reducción laboral de 8 horas a 5 horas, y aquí también ya algunas empresas empezaron a generar y a tener algunas dudas, porque no tenían la certeza de si tenían 5 horas de trabajo, esa era la jornada laboral, o era una jornada reducida, y por lo tanto el salario también tenía que ser reducido. ¿Qué pasaba con aquellas empresas de producción de alimentos o, por ejemplo, de producción de medicamentos que trabajaban 5 horas, pero en este lapso necesitaban trabajar 8, tenían que pagar horas extras por esas 3 horas adicionales? Entonces, la norma se va emitiendo y la norma también va generando interpretaciones diferentes. Y, obviamente, volviendo un poco al contexto que teníamos antes, es decir, a esa cancha rayada que teníamos de normas, si hay una duda en la interpretación, esa duda tiene que interpretarse siempre en favor del trabajador y por lo tanto en algún momento se debería entender de que si hay, por ejemplo, horas
extraordinarias, horas adicionales a esa inicial jornada de 5 horas, esas horas adicionales se pagarán como horas extras. Y no sería extraño que a partir de la pandemia del COVID, todas la jornada laboral vuelva a ser de 5 horas, no de 8 horas, y por lo tanto hay que ver cuál va a ser el tratamiento en aquellas entidades que trabajen más de esas 5 horas, etcétera, etcétera. Nuevamente, y perdón que sea tan insistente en esto, todas estas normas van a generar muchas más dudas hacia adelante y en la medida que comience nuevamente a restablecerse la normalidad de a poco o de forma paulatina seguramente, ¿no? Bueno, y se han ido emitiendo también otras normas mucho más específicas administrativas respecto a la suspensión de plazos en temas administrativos, previsionales, AFPs, APS, etcétera, etcétera. Lo que sí llamó la atención, y es una muestra más de que el sector laboral va de una mano diferente al sector tributario, por ejemplo, es el hecho de que en el caso de las cajas nacionales de salud, hayan establecido el diferimiento del pago de las cotizaciones y de los aportes recién el 31 de marzo, cuando seguramente muchos de los empleadores ya habían pagado, en la medida de lo posible, habían pagado ya sus obligaciones o sus cotizaciones por parte de sus trabajadores. Y digo esto que va de una mano diferente, porque creo que en este caso el Servicio de Impuestos se ha actuado de una manera mucho más efectiva, mucho más proactiva, pensando sobre todo en la realidad de esta situación, y no así en el caso de las cajas que han esperado hasta el último día, aproximadamente 5 o 6 de la tarde del 31, a recién emitir una norma disponiendo la posibilidad de diferir el pago, cuando seguramente, como les había dicho, muchos empleadores ya habían previsionado y efectuado en algunos casos, conformado ya el pago, obviamente a efectos de evitarse siempre las molestas multas o sanciones que implica o recargas que implica no cumplir con el pago de aportes a las cajas en el tiempo específico en la norma. Pero bueno, así actuaron en ese caso las cajas, ¿no? Otro aspecto, creo que en el caso de las FPs tampoco había mucha claridad al inicio de si había o no diferimiento del pago, pero bueno, después ya quedó claro con las normas que fueron emitiendo. Ese fue un primer momento, es decir, todas las normas que eran más reactivas y las normas que establecían la continuidad, si quieren, de la relación laboral y que además establecían, habían incluido en el decreto, no recuerdo en ese momento, pero en el primer decreto que establecía la cuarentena, que los salarios y la continuidad laboral estaba garantizada. Hasta ahí, digamos, un poco la reacción del Estado. Ya la anterior semana se emiten recién un paquete de medidas importantes, interesantes, que las vamos a ver ahora en detalle, que ya son unas medidas un poco más sesudas, un poco de medidas pensadas en qué y cómo el Estado puede aportar a los empleadores a efectos de garantizar a los trabajadores esa continuidad laboral y el pago de sus salarios. Vamos a ver entonces a continuación esa segunda parte de las normas que han sido emitidas por parte del Estado en esta pandemia del COVID. Perdón, tenemos primero el decreto 4214 que amplía la cuarentena hasta el 30 de abril y que es la certeza que tenemos hasta el día de hoy, es lo que va a pasar. A partir de ahí o lo que pase la siguiente semana, si se amplía o hay un retorno paulatino, no lo sabemos con certeza a la fecha. Lo objetivo es que la cuarentena está prevista hasta el día jueves 30 de abril del año 2020 en todo el territorio nacional. Un segundo decreto estableció que la creación del bono universal con ciertas características y beneficiarios, y la ampliación del alcance del bono familia, que hasta entonces estaba previsto simplemente para alumnos de unidades educativas fiscales, y se ampliaba también para alumnos de colegios de convenio. El decreto 4216 establece básicamente la primera medida laboral ya en beneficio de los empleadores, y este decreto, el 4216, tiene dos propósitos. Primero, crea el programa especial de apoyo a la micro y pequeña y mediana empresa, y segundo, crea el plan de emergencia de apoyo al empleo y estabilidad laboral. ¿Qué hacen estos dos decretos supremos? El primero establece y dispone casi 1.500 millones de bolivianos como créditos concesionales, o sea, con créditos que tienen mucho más flexibilidad y más beneficiosos que un crédito normal del sistema financiero, que además tienen la característica de ser créditos de hasta 5 años plazo y con 1 año de gracia, y que tienen por objetivo inyectar capital a las empresas para que puedan reactivar, para que puedan volver a funcionar después de esta pandemia del COVID. Las condiciones, los aspectos a ser reglamentados estaban delegados al Ministerio de Economía, que el día de ayer ha emitido una
resolución ministerial regulando precisamente, reglamentando este decreto 4216, como estaba previsto en el mismo decreto, definiendo qué se entendía por micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, esta primera medida va a fortalecer, va a coadyuvar, a darle una medida paliativa en favor del empleador para que pueda tener un capital para volver a reactivarse después de esta pandemia o en la pandemia del COVID. Y el segundo, que es el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral, como dice su nombre, busca la estabilidad laboral y que obviamente uno de los elementos fundamentales de la estabilidad laboral es la continuidad del pago de los salarios, es la garantía de que el empleador va a poder seguir cumpliendo con su obligación de pago de salarios, aun cuando hemos estado en una cuarentena. Pero acá hay cosas bien interesantes e importantes que hay que destacar. Este Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo establece también, nuevamente, créditos a través del sistema financiero para que los empleadores opten por esos créditos por un monto equivalente de hasta 2 salarios mínimos nacionales por trabajador por mes por un máximo de 2 meses. Es decir, que si yo tengo una planilla de empleados de 10 trabajadores, podré prestarme del sistema financiero hasta 2 salarios por cada uno de estos trabajadores, es decir, 10 salarios mínimos nacionales por 2 meses, es decir, hasta casi 20 salarios mínimos nacionales en caso de una empresa que tenga, por ejemplo, 10 empleados. Estos créditos otra vez tienen un carácter concesional, son mucho más blandos, mucho más flexibles que un crédito financiero bancario, se tienen que pagar hasta 18 meses y con 6 meses de gracia. ¿Cuáles son los 2 elementos que yo quisiera destacar en este plan de emergencia de apoyo al empleo y estabilidad laboral? El primero, sin duda, es una medida loable. El Estado está haciendo el esfuerzo, ha dicho, voy a conseguir dinero, ha conseguido dinero y ha puesto, obviamente, un fondo determinado para poder financiar nuevamente un elemento importante, que es la estabilidad laboral. Paguen sueldos, ese es el instructivo. Paguen los sueldos y pueden pagar, y les podemos ayudar a pagar hasta 2 sueldos. Pero un elemento importante es que estás endeudando al empleador. ¿Por qué estamos hablando que son créditos? No importa, son concesionales, son mucho más flexibles, mucho más blandos que un crédito financiero, pero son al final créditos. Es decir, el empleador en el momento tiene que pagar ese pasivo. Y ese momento es hasta 18 meses y con 6 meses de gracia, pero los tiene que pagar sin tener la certeza que después de esta pandemia va a poder seguir funcionando como empresa, va a ser viable como empresa, va a salir de esa famosa quiebra técnica que en algunas empresas implica que sus pérdidas son superiores incluso al capital que tienen, ¿no? Entonces es como una suerte sin blanca porque, ok, me presto plata, garantizo el pago de los salarios de mis empleados estos 2 meses, pero no sé si hacia adelante voy a poder seguir pagando sueldo y no sé si te voy a poder pagar como Estado este préstamo dentro del plan de emergencia que lo estoy realizando. Y el segundo elemento que llama la atención es el monto, el techo máximo que yo puedo prestarme para pagar los salarios es de 2 salarios mínimos. Entonces, de aquí surgen otras 2 preguntas. Implícitamente el Estado me está diciendo, yo te estoy ayudando a pagar una parte del salario. Te voy a ayudar a pagar el salario mínimo. Ahora, y este es otro tema importante, hacia adelante, ya cuando veamos algunos temas ya no normativos, sino cómo salir de esto. Es decir, hoy en día hay muchas voces que dicen que los salarios se tienen que seguir pagando, que es una obligación de los empleados no alterar ni modificar salarios, compensar vacaciones. Muchas gracias. Continuamos. Después de unos ajustes técnicos, muchas gracias a los técnicos del Colegio de Auditores de La Paz por la predisposición. Estamos conversando acerca de este Decreto Supremo 4216 y los dos efectos que podrían tener. El primero, que básicamente, un poco para recalcar y reiterar, básicamente el hecho de que si bien es una ayuda, al final siempre va a haber un pasivo para el empleador porque tienen que prestarse plata para cumplir con las obligaciones que tiene respecto al pago de salarios. Y el segundo, que no queda clara cuál es la medida del tema del salario mínimo. Es decir, y esto habría otra vez 2 aspectos a debatir o a considerar. El primero es, me estaba diciendo implícitamente que el hecho de pagar un salario mínimo cada 2 o en 2 meses
implicaba la extinción de la obligación del pago del salario para aquellas personas que tienen salarios mayores al salario mínimo nacional, o el Estado me está diciendo, te voy a ayudar a pagar parcialmente el salario al cual estás obligado a pagar, en el caso de personas que ganan más de un salario mínimo nacional, y que por lo tanto simplemente el Estado está asumiendo un préstamo para el pago parcial de ese salario. Entonces son aspectos que también hay que considerar y que seguramente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía tendrán que reglamentar en su momento, y si no, porque no creo que lleguen al nivel de reglamentación en el caso del segundo punto, sobre todo, es decir, si el pago de un salario mínimo extingue la obligación del pago del salario total de una persona que gana más que un salario mínimo, no creo que lo reglamenten, va a tener que ser ya un tema interpretativo. Y como vamos a ver más adelante, va a tener que ser básicamente objeto de un acuerdo al cual se arribe con el empleado. Otro decreto dentro de estas medidas que han sido emitidas la semana anterior, o hace 2 semanas, perdón, se habla del tema de la contratación de un seguro para profesionales en el área de salud, para profesionales en el área que hoy día están en la primera línea de defensa y atención a los pacientes con COVID-19, lo cual obviamente es una norma previsional y bastante loable e interesante que ha propuesto el gobierno. Bien, con relación al decreto 4218, es fundamental porque además está cambiando y está incluyendo ya una modalidad de trabajo dentro de lo que es nuestra vieja Ley General del Trabajo. Fundamentalmente con esta norma se está regulando el teletrabajo. Nuevamente los hechos se anteponen al derecho y en este caso las necesidades que han generado el COVID-19 han determinado que se tenga que regular la modalidad del teletrabajo como una prestación de servicios remunerada, obviamente basada, fundamentada en las tecnologías de la información y, lo que es importante, aplicable a relaciones laborales y también a prestación de servicios. Como estamos hablando de un decreto supremo no estrictamente laboral, lo que dice es esta forma de contratación o esta forma de trabajo también es aplicable a lo que es la prestación de servicios regulada por el Código Civil y sus artículos y también por la normativa laboral. ¿Cuáles son las obligaciones en el teletrabajo por parte de los empleadores? Básicamente, el empleador debe proveer el equipamiento, debe capacitar al trabajador y debe establecer los medios de comunicación formales. Es decir, le tiene que dar una computadora con un software necesario para que pueda el empleador trabajar, cumplir una jornada de trabajo, establecer los medios de comunicación formales, es decir, correo electrónico, WhatsApp o cualquier otra plataforma que permita formalmente dejar establecidas las comunicaciones, las instrucciones, porque esa es una de las características fundamentales dentro de la relación laboral, la dependencia y la subordinación. Entonces, dentro de esa subordinación, las instrucciones dentro de esa jornada laboral deberán quedar plasmadas en una comunicación formal. ¿Y cuáles son las obligaciones del empleado? Básicamente, cumplir con los protocolos de seguridad de información, que también es un tema que tiene que reglamentarse y que es además objeto de todo un tratamiento normativo y de hecho ya casi propio de una rama del derecho que es el derecho a la seguridad, el derecho informático, la seguridad de la información, etcétera, ¿no? Otro de los obligaciones consiste en permitir que el empleador tenga libre acceso a la información, obviamente a su equipo. Estamos hablando de que no le está dando un equipo para que juegue, no le está dando un equipo para que se entretenga, sino básicamente una herramienta de trabajo que sigue perteneciendo en todo momento al empleador y por lo tanto el empleador tiene que tener libre acceso a la información que se está utilizando, desarrollando, aplicando en esa máquina o en ese equipo, guardar la confidencialidad, respeto a la información, etcétera, etcétera. Entonces, son modalidades de trabajo que se están implementando a raíz de esta cuarentena y que seguramente, en tanto no se vuelva a la plena normalidad, que como seguramente todos hemos estado leyendo, para que suceda eso pueden pasar muchos meses, muchos años. En ese sentido, se está preveyendo que esta va a ser una forma de trabajo. Si se dan cuenta, no es una norma específica para estos días, sino que seguramente va a ser una modalidad de trabajo hacia adelante que se va a ir implementando y que a su vez va a permitir que los empleadores puedan definitivamente controlar, adecuar jornadas de trabajo. Es decir, este tipo de normas también está preveyendo que hacia adelante se van a reestructurar también las formas en las cuales nos relacionamos con nuestros empleados. Es decir, si yo a un empleado lo necesito, no 8 horas en mi oficina sentado, sino 5 horas para que me entregue un trabajo específico, probablemente pueda acordar hacia adelante una nueva forma de remuneración, una nueva forma de trabajo. Se puede hacer mucho más efectivo y obviamente puede ser mucho más
eficientes estas modalidades de trabajo, pero obviamente va a ir hacia adelante. No se puede aplicar, entiendo yo, de forma retroactiva. Si podré llegar a un acuerdo con mi trabajador seguramente en las siguientes semanas, donde le voy a decir, a partir de hoy tú tienes, tienes esta nueva forma de trabajo, que es el teletrabajo. Probablemente se puedan reestructurar todo lo que está relacionado con la jornada de trabajo, pero todo eso va a ser objeto de un acuerdo entre mi trabajador y el empleador, ¿no es cierto? Entonces, es interesante, es importante la norma, se tenía que haber emitido porque se tiene que regular. Hoy en día los empleadores también se están preguntando, en el caso que aplique, obviamente, porque en la industria esto no va a funcionar, donde hay mano de obra no va a funcionar, pero básicamente donde hay prestación de servicios financieros, comerciales, etcétera, puede ser bastante bien ajustada esta medida, pero muchos empleadores están preguntando, oye, yo le delego mi trabajo, un trabajo, pero no sé si está las 8 horas, digamos, trabajando en esto, o le voy a seguir pagando por las 8 horas, por las 3 horas, o por lo que me ha entregado. Entonces, todos estos elementos seguramente serán reglamentados, pero ya el teletrabajo, la forma de trabajar mediante estas plataformas virtuales, ya va a ser reconocida también como una modalidad laboral. Seguramente también habrá dependencia, subordinación, jornada laboral, beneficios sociales, se plasma también como un nuevo panorama dentro del ámbito del derecho laboral. Bien, hay otra norma que está incluida en la disposición adicional tercera del decreto 4199, que también ha sido emitido dentro de esta cuarentena, que nos pone una carga, o que pone una carga bastante interesante y pesada a los empleadores. Antes de estas normas que hemos venido estudiando y leyendo, este decreto supremo establecía que durante la vigencia de la cuarentena, es decir, hasta este 30 de abril, los servidores públicos, trabajadores, todo el personal que preste funciones, tanto en el sector privado como en el público, tendrán derecho al pago de sus salarios, por lo cual serán responsables, o los responsables del procedimiento de pagos tienen la posibilidad de transitar. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que el Estado, en un decreto supremo, dice que tienen derecho al pago de sus salarios en esta temporada, en esta cuarentena. Y para ello, seguramente ha tratado de implementar estos planes, estos programas que vienen más adelante. Pero mi pregunta, o la pregunta que seguramente a raíz a raíz de esta cuarentena, es la que todos los empleadores han hecho. O sea, hay un marco normativo que tengo, que lo hemos visto en esta charla al principio, es todo el marco normativo en el cual nos podemos mover. Todas estas normas que hoy día me están ayudando a implementar el teletrabajo, que me dicen te puedo prestar dinero para que puedas seguir funcionando, te puedo prestar dinero para que pagues salarios, pero las preguntas en realidad que muchos empleadores se hacen es, ¿qué puedo hacer en esta cuarentena donde no tengo ingresos, donde no vendo bienes, donde no presto servicios, pero además el Estado me está diciendo que tengo que garantizar el pago de salarios? ¿Qué puedo hacer en el caso de que hay personas que tienen vacaciones? ¿Se las puedo compensar? ¿Qué puedo hacer con la gente que está trabajando desde sus casas? ¿Cómo sé que está trabajando esas 8 horas? ¿Cómo sé que no trabaja una hora en mis cosas y yo tengo que pagarle beneficios? ¿Puedo darles licencia con goce de haberes? ¿Puedo darle licencia sin goce de haberes? ¿Puedo después de la cuarentena reducir la jornada? ¿Puedo establecer turnos? ¿Existe la figura de la suspensión colectiva de labores? ¿Puedo despedir al personal? ¿Es esta una causal de despido? Entonces, más allá de las normas que se han ido emitiendo en esta pandemia y en base al marco normativo, a lo que hemos llamado el rayado de esa cancha que tenemos desde el año 2006, ¿cómo voy actuando referente a todos estos temas? Hay empleadores, y hay obviamente de todo, hay empleadores que han seguido cumpliendo con el pago de los salarios religiosamente en los plazos establecidos, que probablemente lo puedan seguir haciendo porque su capacidad financiera les permite. Hay empleadores que han pagado medio sueldo y se han comprometido a pagar el otro medio sueldo a prorrata o dentro de los 30 días que la ley me permite, o 15 días en el caso de obreros. Hay empleadores que no han pagado sueldos y no lo van a hacer. Hay empleadores que no deben saber qué hacer, que tienen que cerrar la empresa. Entonces, estas son preguntas que la ley, que el marco normativo y estas medidas paliativas no me están ayudando a responder. Hay otro tipo de medidas que pueden atenuar un poco la situación de los empleadores en este momento.
perdón, con medidas como la compensación de vacaciones, que si bien no afectan al flujo inmediato, sí me van a ayudar a, digamos, a disminuir la previsión de vacaciones o al momento de la desvinculación de aquí a unos años, no tendré que compensar las vacaciones en dinero porque ya las han compensado en este momento. ¿Cómo actúo en todo esto? Esas son las preguntas que creo que además hoy día todos hemos venido a respondernos, ¿no? Voy a adelantar un poco esta lámina porque estas eran, digamos, algunas medidas que han tomado legislaciones comparadas como la chilena y la peruana, pero creo que mal que bien Bolivia también las ha logrado implementar. Pero quiero llegar un poco a esta lámina que es la más importante. Hemos estado viendo y también participando, porque creo que es un tiempo de participar, de charlar, de poder informarse sobre qué es lo que está pasando. Y hay muchos laboralistas muy prestigiosos que en efecto, y que también yo coincido, que esta es una relación tripartita entre trabajador, empleador y Estado, y que las soluciones se van a dar y se tienen que arribar entre estas tres partes, ¿no? Sentarse los trabajadores, los empleados, el Estado, tal vez con mucho más énfasis en los próximos días que viene, el 1 de mayo, ya la COBA ha determinado y ha establecido que quiere un incremento salarial tanto en el salario básico como en el salario mínimo nacional. Para algunos puede parecer, digamos, irrisorio plantearlo en este momento y en este contexto, pero lo cierto es que la naturaleza del derecho laboral exige que las tres partes, el trabajador y el empleador, se reúnan, se sienten y lleguen a acuerdos. Pero ¿qué hago yo como empleador hasta mientras? ¿Qué medidas puedo tomar? ¿A qué estoy expuesto cuando tomo alguna otra medida? Entonces, si bien en la teoría las tres partes son las que tienen que juntarse y tomar una definición que nos pueda dar una seguridad jurídica a todos los empleadores y a todos los trabajadores de que se ha arribado a un acuerdo entre todos, al margen de eso, en mi día a día, ¿qué puedo hacer? Entonces, ya pensando hablar, digamos, en temas prácticos, definitivamente el hecho de esperar a un acuerdo tripartito puede que implique una espera de semanas o de meses. Entonces, la realidad es que los empleadores y los trabajadores estamos llamados en este momento a llegar a unos escenarios en los que podamos llegar a acuerdos. Cuando preguntan si se pueden llegar a, no sé, compensar vacaciones, reducir la jornada de trabajo, reducir el sueldo, que son las medidas urgentes y las primeras que seguramente han venido a la cabeza de los empleadores, ¿cómo se pueden plasmar? Entonces, ahí volvemos a la primera parte de la presentación donde decíamos, este es el marco normativo sobre el cual nos tenemos que mover. Esa es la cancha rayada sobre la que nos podemos mover. Entonces, si me preguntan a mí, ¿puedo rebajar sueldos? Yo le voy a tener que decir como asesor legal, no puedes rebajar sueldos, y si rebajas sueldos, estás expuesto a que el día de mañana tu trabajador vaya al Ministerio de Trabajo y pida reincorporación. Al día de hoy el Ministerio de Trabajo no está funcionando, pero ya me imagino lo que va a ser el Ministerio de Trabajo una vez pasada la pandemia. Va a estar repleta de reclamos, de reducción de sueldos, de despidos injustificados, etcétera, etcétera. Si me preguntan si puedo compensar vacaciones, no lo puedes hacer unilateralmente, te lo prohíbe básicamente la Constitución, la Ley General del Trabajo, etcétera. Si me preguntan si puedo reducir la jornada de trabajo, si puedo dar una condición menor a la que tenían antes los trabajadores, no se puede. Pero ¿qué pasa si como empleador llego a un acuerdo con mis trabajadores? Es decir, si yo como trabajador y empleador llego a un acuerdo apelando a la situación que el día de hoy no es desconocida, ni para un inspector del trabajo, ni para un juez laboral, ni para los trabajadores, ni para los empleadores. Es una situación inédita, nunca antes ha sucedido esto. Y es un hecho real, concreto, palpable, visible, documentable además, si vale el término. Se puede documentar. Y yo puedo llegar a un acuerdo, a un consenso con mis trabajadores, en el que prime la viabilidad de la empresa y la viabilidad de la condición y de la estabilidad laboral. Yo creo que se pueden llegar a soluciones interesantes y creativas. Yo creo que, por eso ponía un corazoncito acá, que hay un escenario donde todos vamos a perder. Seguramente el empleador va a dejar de percibir las utilidades que percibía y probablemente en las siguientes gestiones no solamente no tenga utilidades, sino que su pérdida le va a ir generando y va a ir comiendo su capital.
Yo también estoy seguro de que en este contexto un trabajador prefiere una reducción salarial a perder su fuente laboral. Obviamente nadie prefiere que le rebajen el sueldo, pero ante una situación en la que tenga que elegir a perder su trabajo o que le reduzcan el sueldo, seguramente va a preferir tener una fuente de ingresos a no tener un trabajo. Entonces, todos estos elementos, en la medida además que no se distorsionen y no sean mal aprovechados tanto por empleados como trabajadores, pueden sustentarse, en mi criterio, en un convenio entre los trabajadores y los empleadores, donde se acuerden con cláusulas claras, con cláusulas que eviten la elusión de las obligaciones de ambas partes, a reconocer o compensar o perder una porción de mi vacación a cuenta de que la empresa sea viable, a perder una porción de mi ingreso a cuenta de que la empresa sea viable, a cuenta de que yo pueda seguir obteniendo mi ingreso, a ser consciente de que mi jornada laboral ya no va a ser de 8 horas, sino de 5 horas, y por tanto la relación entre mi jornada laboral y mi remuneración han cambiado también. Es un hecho que todos tenemos que ser, del cual todos tenemos que ser conscientes y que pueden ser arribados a convenios salariales. ¿Qué hemos hecho en algunos casos? Sí, hemos sugerido la suscripción de convenios laborales a efectos de que puedan reducirse sueldos, de que puedan reducirse jornadas laborales, de que puedan compensarse vacaciones. Estamos conscientes también de que la Constitución Política del Estado prevé que los derechos laborales son irrenunciables y sabemos que pese a que hay convenios laborales que en este momento pueden suscribirse, también sabemos que hay un riesgo de que el día de mañana el trabajador acuda al Ministerio de Trabajo y diga que este convenio ha sido firmado en un momento de presión, en un momento en el cual el trabajador ha sido forzado y por lo tanto precautelando sus derechos laborales, los cuales son irrenunciables, el trabajador no puede perderlos y desconocer ese convenio. Pero también entendemos que en el marco de la buena fe, en el marco en el que todos somos conscientes de que vamos a perder algo, estos convenios pueden surtir efecto. Pueden tener problemas operativos, por cierto, los van a tener. Si hay un convenio o un acuerdo de reducción salarial, es probable que sea observado en este contexto, aún en este contexto, aunque parezca chistoso, por la caja, que seguramente nos va a observar y nos va a decir por qué hay rebaja de sueldos, por la FP, que seguramente nos va a pedir informar en las novedades por qué se han reducido los sueldos. Pero básicamente, si esto se puede plasmar en un acuerdo donde la manifestación de las voluntades de las partes, tanto del sector laboral como del sector empleador y patronal, trabajador, se plasmen, hay un sustento para tomar este tipo de medidas. Hay también, se ha venido analizando, como dice acá, algunos otros elementos para utilizar medidas un poco más de hecho, medidas un poco más, si vale el término, violentas, es decir, el despido. ¿Por qué? ¿Por qué el despido? Porque hay una causal de fuerza mayor. Y hay muchos abogados que han venido hablando y refiriéndose que en el Código Civil, específicamente en el artículo 379, se establece básicamente la posibilidad o la imposibilidad de cumplir con la obligación. Algunos jueces lo aceptarán, probablemente algunas autoridades laborales también, otras no, basadas en que estamos hablando de una relación laboral, no civil, y que no puede aplicarse en este caso la fuerza mayor. También se ha venido hablando mucho de la sentencia constitucional 1088, que dispone que hay una causal justificada cuando hay fuerza mayor, ¿no es cierto? Pero en este caso hay que tomar en cuenta que esta sentencia constitucional 1088, que permite el despido cuando hay causales de fuerza mayor, y sin duda la pandemia del COVID podría ser considerada una causal de fuerza mayor, pero la ratio, el razonamiento de la sentencia constitucional establece lo siguiente. Dice que es posible la ruptura del vínculo laboral por causas objetivas o bien causas de fuerza mayor, como aquella que puede darse cuando la situación económica de una empresa demuestre pérdidas o déficit financiero en más de una gestión. Es decir, no estamos tan alejados de la realidad o de que esto pueda pasar, es decir, de que esta pandemia, este COVID, este contexto en el que estamos viviendo, genere una situación económica de insolvencia tal a las empresas que no pueda seguir pagando, no pueda seguir teniendo a los trabajadores en su planilla. Pero hay una condición en la misma sentencia constitucional que dice que esta situación o déficit financiero debe ser comprobado por los propios balances de la empresa que eventualmente podrían concluir en una quiebra económica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo el Tribunal Constitucional el año 2015 cuando emite esta sentencia? No necesariamente las causales de desvinculación son las causales justificadas, son las que están establecidas en el artículo
16 de la Ley General del Trabajo, sino también una situación de insolvencia que te lleve a la quiebra económica puede ser entendida como una causa justificada, pero debes probarme con tus estados financieros que estás en esa situación de quiebra. ¿Qué pasa en el día de hoy? Estamos básicamente en el mes de abril. Para aquellas empresas que tienen un cierre fiscal al 31 de diciembre, van a contar recién con sus estados financieros en el mejor de los casos, el 31 de diciembre del año 2020, es decir, al finalizar esta gestión. Y obviamente las empresas constructoras, por ejemplo, que han cerrado el 31 de marzo, en los estados financieros no se va a reflejar esta situación específica del COVID. Entonces, formalmente tendríamos que esperar a tener un estado financiero cerrado, consolidado e incluso aprobado por una asamblea para poder decirle a un juez, he despedido a alguien con una causa justificada, porque como puede ver en mis estados financieros, estoy en una situación de quiebra técnica o mis pérdidas superan el 50% de mi capital social o estoy en insolvencia, ¿no? Entonces, son la fuerza mayor, la sentencia constitucional, pueden ser precedentes importantes, pueden ser elementos importantes. ¿Para qué? Para tomar medidas mucho más drásticas, despedir a la gente en base a estas causales. Pero ojo, no es tan sencillo. Tengo que probar con mis estados financieros que estoy en una situación de insolvencia, ¿no? Tengo que demostrar que hay una fuerza mayor, tendré que llegar a una instancia judicial, etcétera. Pero un poco lo que nosotros proponemos es llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos basados en un escenario donde todos perdemos y donde todos perdemos seguramente nadie pierde y alguien gana algo. Es decir, los empleadores y los empleados podrían mantener sus fuentes laborales en la medida que haya flexibilidad por parte de los trabajadores, podrían mantenerse las fuentes laborales en la medida que los empleadores sean más creativos, logren el consenso, un acuerdo con sus trabajadores para llegar a soluciones creativas en las que, nuevamente, les reitero, todos perdamos algo, pero podamos sostener algo que es fundamental, la estabilidad laboral. Ese es un poco el objetivo de la charla, el contexto, las conclusiones. Como les he dicho al principio, como advertencia, no hay una solución definitiva. A nosotros nos preguntan y nosotros no podemos dar una respuesta en base a un artículo concreto, una solución o una salida definitiva. Hay que analizar caso a caso, empresa a empresa, dependiendo de su naturaleza, su actividad, pero creemos en general que hay este principio, el de poder llegar a un acuerdo con tus trabajadores, el de poder hablar con ellos, lograr entre todos una solución mucho más creativa, pero siempre llegando a esos acuerdos, plasmándolos en acuerdos claros, libres de cláusulas que sean después libremente interpretadas o interpretadas de mala fe por los empleados o por los trabajadores, por los empleadores o los trabajadores, perdón, ¿no? Y que en algún momento, cuando este Ministerio de Trabajo esté funcionando, puedan ser refrendados, homologados estos convenios, porque entendemos también que todas las soluciones, los acuerdos que se arriben, van a tener una causal fundamental, que es esta causal que estamos viviendo todos, este tránsito por esta pandemia que estamos pasando todos, y que tiene que ser una causal de fuerza mayor o caso fortuito, como la quieren llamar, que es suficientemente consistente para llegar a acuerdos que salven o que tengan un bien protegido que sea fundamental, la estabilidad laboral y la continuidad de las empresas. Eso es todo, queridos colegas, ha sido un gusto poder dirigirme a ustedes. Creo que hay algunas preguntas que las voy a pasar a responder de forma general hacia todos y estoy a su disposición para lo que precisen. Quiero agradecer a la gente del Colegio de Auditores de La Paz, al director encargado en el área de educación por estas iniciativas. Creo que son fundamentales en este contexto, este tipo de instancias para poder discutir, para poder encontrar soluciones, plasmar nuestras preocupaciones. Entonces, una felicitación para estas iniciativas al colegio. Muchísimas gracias.